de Investigación del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM y director del mismo. Fungió como coordinador de la sala Cosechando del Sol, Agricultura y Alimentación del Museo Universo de la UNAM, así como presidente del Museo Consultivo del Jardín Histórico Etnobotánico de Santo Domingo, en Oaxaca. Ha publicado múltiples artículos en los campos de su especialidad en revistas de investigación 115, en el campo de la divulgación científica 60, así como 57 capítulos de libros y memorias de libros. Actualmente es investigador titular C del Instituto de Biología de la UNAM y ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 3 desde 2003. Esos son ustedes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a probar si puedo hablar sin micrófono. ¿Mejor? Ok, porque este me da ruido en el oído. Ok. Pues yo veo que estamos avanzando aquí un poquito atrasado por el tiempo y supongo que pues ustedes quieren que terminemos a las 10, ¿verdad? Sí. Más o menos. Okay. Entonces voy a tratar de comprimir unas partes y pues básicamente seguir con el tema. Por un lado, el título que está anunciado en el programa está un poquito diferente porque después que los organizadores me invitaron a la ponencia, yo decidí que no es suficiente tiempo para poner todo el tema en poco tiempo. Entonces, de esta parte que hice fue de comprimir un poquito el enfoque de la importancia de fuentes históricas en la etnobiología y enfocar específicamente un proyecto que tenemos en camino desde hace varios años sobre la cantidad de las fuentes botánicas en México para una época particular, por un lado no repetir la información de otros ponencias y también para dar un ejemplo de la riqueza que existe hoy en día para que los etnobiólogos puedan incorporar, por un lado, fuentes que no han sido aprovechadas en los estudios etnobotánicos en México y por otro lado, cómo podemos usar estos tipos de investigaciones para apoyar el campo hoy en día en México. Como el tema del Congreso tiene que ver sobre biocognición, quiero nada más hacer un breve resumen desde mi punto de vista de como yo entiendo biocognición, para ver cómo está vinculado, este estudio histórico en biología está vinculado con este concepto. Y yo creo que la cosa importante aquí es que, desde el punto de vista de teoría, es la comunicación entre cognición y biología en términos de un proceso que no puedes desbaratar, que no puedes deshacer en términos de tres partes: mente, cuerpo y historia cultural. Y yo voy a enfocar a la historia cultural como el elemento principal de esta práctica, aunque los tres son importantes y los tres están interconectados. En términos de biocognición, hay varios elementos que son importantes, que en particular vemos la idea de bidireccionalidad entre cuerpo como un organismo fisiológico y los aspectos mentales. Y en particular podemos ver que la importancia de sin linealidad es una cosa que vamos a ver en un momento, que es importante, que no es unidireccional las relaciones. Otro aspecto que creo que es importante aquí es la geometría fraccional, y podemos decir en etnobiología o etnobotánica en particular, porque algunas plantas cuando dispersan en todo el mundo tienen los mismos usos, o la gente, aunque tienen aspectos culturales muy distintos, tienen tendencia a seleccionar para ciertas características, por ejemplo, plantas ornamentales. La flor de cempasúchil o flor de muerto hoy en día es un ejemplo. Y biosímbolos, porque hay ciertas figuras, de ciertos elementos, de ciertas plantas, animales que provocan una emoción o provocan de espiritualidad en varias culturas distintas.
Ahora, en etnobiología, y este congreso está apenas entrando a este concepto en términos de su aplicación a la conservación en particular, pero la cosa es que tenemos que reconocer que este tema, que tiene casi 20 años de existencia, ya está aplicado en otros contextos, en particular en ciertas patologías, en psicología, en las ciencias médicas, y está aplicado. Y en particular, un investigador psicólogo está diciendo que hasta en antropología médica puede ser una teoría muy fundamental para entender ciertos aspectos. Yeah. Ahora, en cierta forma, este concepto no es nuevo en términos de la discusión de cambios de paradigmas, particularmente en la ciencia. Y podemos ver aquí, hasta ha sido citado en el cuestionamiento de ciencia en México hoy en día. En particular, el doctor Hernández de la Facultad, Abreu Hernández de la Facultad de Medicina de la UNAM, ha cuestionado la base del paradigma de investigación en México y la necesidad de cambiarlo. El actual paradigma de planeación y evaluación de ciencia y de tecnología, instrumentado por el sistema de STEP-CONACYT, representa una visión del pasado. Y es una cosa que mucha de la gente en etnobiología está consciente que mucho del sistema de investigación hoy en día en México no atiende los problemas de los grupos rurales, los grupos indígenas en México. Y en particular es porque este sistema que es convencional hoy en día, que requiere cambio, por un lado está basado en un concepto de la revolución industrial, alto consumo, alto ingreso de energía y otros materiales. Otro aspecto está basado en mano de obra barata. Y la otra cosa aquí está basado en física newtoniana, particularmente otra vez la unidireccionalidad, unilinealidad de investigación. Entonces, este es el problema que no va nada más aplicado a etnobiología, va hasta las políticas económicas y internacionales. Y por eso en parte está muy controversial. Ahora, este modelo actual, convencional, debe que cambiarse en México, va a avanzar la investigación. Y el doctor Abreu Hernández propone un segundo modelo que va enfocado al futuro, está basado en conceptos de interacciones de biología, interacción entre aspectos fisiológicos, aspectos mentales. Está basado en el concepto de complejidad, de caos, y también es la base de la biocognición. Y también debe que generar y aplicar usos intensivos de los conocimientos. Y esa es la base de etnobiología. Estamos viendo cómo el conocimiento de interacción entre plantas, animales, humanidades, culturas y todo eso ha progresado a lo largo de los años y cuáles son los elementos que podemos aprovechar. Y aquí podemos ver rápidamente, por ejemplo, la organización de la información en el pasado fue jerárquica, muy reduccionista en términos de la ciencia, pero en el nuevo modelo propuesto para el futuro es transversal. La otra cosa es interesante en términos de los participantes. El modelo antiguo enfocó a especialistas con pocos números de personas participando. Pero como nosotros sabemos en etnobiología, es mejor donde tenemos varios generalistas, tenemos varias temporalidades y tenemos una heterogeneidad de gente participando para asegurar que nuestras teorías, nuestra investigación tienen impacto para el futuro. Y en particular que estamos viendo, para los que trabajan en el campo, que el control de calidad, en lugar de tener un comité de evaluación de su universidad o un comisión de examinador del SNI, Sistema Nacional de Investigación, pero realmente nosotros entre nosotros decimos Sistema Internacional de Investigación, porque tienen que publicar en inglés, tienen que publicar en revistas internacionales, no mexicanas, etcétera, etcétera. Pues este modelo debe que cambiar y en este caso el control de calidad debe ser la continuidad social y una reflexión sobre el impacto de estudios. Y al final, el doctor Abreu dice que la economía moderna se sostiene del uso intensivo de los conocimientos, es el futuro, y por eso la etnobiología tiene un gran potencial aquí. Debemos cambiar nuestras estrategias de planeación, construir redes regionales de investigación
capaces de impulsar macroproyectos que impulsen el desarrollo multi y transdisciplinario y que nos coloquen en la frontera de producción de nuevos conocimientos. México debe que producir y fomentar conocimientos y no nada más ser un país de maquiladores donde compramos tecnología de afuera y damos mano de obra barata para los maquiladores. Bueno, con esta discusión de introducción, ¿qué relación tiene la historia con el tema del Congreso? Quiero entrar particularmente a unos ejemplos. Y vamos a ver este componente histórico-cultural, que es uno de los 3 componentes de biocognición. Y vamos a enfocar a continuidad y la disrupción de continuidad que se llama disjunción. Básicamente, continuidad puede ser evaluado cuando vemos los elementos en su contexto. Y si es el mismo a lo largo del tiempo, entonces tenemos continuidad. Si se rompe, tenemos una pérdida de información, una pérdida de conocimiento, una pérdida de recursos genéticos, etc. Y puede ser preocupación para gente y programas interesados en conservación. ¿Cómo vamos a conservar este recurso para el futuro? Ahora, aplicando este concepto a la etnobiología, o en este caso voy a hablar de etnobotánica, como soy más interesado en las plantas, básicamente la definición que voy a usar de etnobotánica es la interacción y relación entre plantas y gente a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio, y voy a enfocar ahorita al tiempo. Y tiempo puede ser medido en varias formas. Puede ser tiempo cronológico, tiempo histórico de la humanidad, por ejemplo, tiempo mítico, tiempo fisiológico de la planta o del animal, tiempo biológico, tiempo evolutivo. Cada uno tiene una escala muy distinta. Y también podemos hablar de espacio, aunque tenemos un sitio geográfico con nuestro ordenador GPS. Este espacio puede ser diferente si uno está hablando con un mestizo, un extranjero o un grupo indígena. Y entonces el espacio es muy importante, y esa es la base hoy en día en México en particular de muchos conflictos entre ejidos, entre comunidades, entre el gobierno local y gobierno federal. También podemos ver a varias escalas distintas, que también es este concepto de bioconexión tiene la interacción de descontextualización, recontextualización, depende de la escala. Y podemos ir desde el ecosistema hasta un individuo, animal o planta en este ecosistema, y en términos de la humanidad hasta un individuo, usted, en términos de su reacción e interacción con plantas, la flora, el ecosistema. Ahora, cuando yo hablo de interacciones y relaciones, quiero aclarar que relaciones básicamente son correlaciones donde no podemos invocar causa y efecto. Entonces, muchas veces la nomenclatura, que es un proceso mental que nos vincula con el organismo, es una correlación que encontramos, pero no podemos ver que hay una razón, una causa por la cual aplicamos este nombre en términos de la fisiología. La clasificación también es una correlación que en este momento no podemos involucrar una causa particular. A cambio, tenemos interacciones donde tenemos un impacto recíproco. Hacemos una cosa a la planta y la planta hace un impacto sobre nosotros. Y en parte podemos decir es una interacción coevolutiva. Ambos, plantas y humanidad, estamos avanzando. Y esto es muy claro en el caso de agricultura, plantas domesticadas. Una planta domesticada no puede sobrevivir sin humanos. Ahora, ese es parte del concepto de etnobotánica basado en varias fuentes históricas, tanto de actividades hoy en día. Pero yo creo que una cosa que es muy importante aquí es reciprocidad, donde hay intercambio y compartimos conocimiento entre nuestros académicos como etnobotánicos y nuestros colaboradores, gente con quien trabajamos en el campo. Y ese es un concepto que me llamó mucha atención cuando inicié mis estudios de etnobotánica en los 70s, porque el doctor Efraín Hernández Xolocoche, en su pequeño libro sobre exploración botánica y su metodología, enfatizó que el etnobotánico debe tener reciprocidad.
Y mucha gente en el mundo estudiando etnología no entendió o no quiso entender qué quiere decir. ¿Por qué tenemos que tratar iguales a nuestros colaboradores? ¿Por qué tenemos que interactuar con ellos? ¿Por qué tenemos que hacer intercambio con ellos? Pero él enfocó Y fue hasta 1992 cuando este concepto de reciprocidad sí tomó una forma legal, una forma importante en el convenio sobre diversidad biológica. Este convenio ya es la base de mucho de la investigación hoy en día en el mundo. México es uno de los 147 países que ha firmado este convenio. Entonces, este convenio tiene 3 objetivos. 1, la conservación de diversidad biológica. 3, el uso sustentable de sus componentes. Entonces, suena como etnobotánica o botánica económica. Pero la cosa más importante aquí para nosotros ahorita es la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos. Entonces, cada comunidad indígena que ha participado en programas de bioprospección o en un estudio de una tesis, tiene derecho, bajo este convenio, de recibir beneficios de cualquier actividad que hacemos con esta información. Y esto implica un acuerdo previo con la comunidad para hacer los estudios, un acuerdo cómo podemos regresar información a la comunidad para ser útil. Ahora, vamos a entrar a la parte histórica. Si vemos México de los últimos 5 siglos, podemos ver que había varias épocas de estudios de las plantas. ¿Okay? Y en particular tenemos varias fuentes. Tenemos, por ejemplo, el códices, tenemos hallazgos arqueológicos que nos ayudan para entender la importancia de plantas en el pasado, antes de la conquista. Durante la época virreinal o la época colonial, que mis amigos historiadores dicen que nunca fue colonia México, entonces no vamos a hablar de colonia, pero fue un reinato, pues había varias fuentes de información. Francisco Hernández, Bernardino de Sahagún, de la Cruz Guadiano, una serie de encuestas de relaciones geográficas, hasta C.C. Mociño, la expedición real que llegó aquí al final de la época del virreinato. Y después, durante la época de independencia, pues hubo realmente pocos registros etnobotánicos en México, hasta los finales del siglo XIX, más o menos por 1888, el Instituto Nacional Médica se formó en la época porfiriato y impulsó la ciencia de México. Fue muy importante este movimiento porque México ya tomó liderazgo en la ciencia, particularmente en las Américas en esta época. Después de la revolución se desbarató el instituto y se regó en varias partes. Y por ejemplo, el Instituto de Biología de la UNAM es uno de los elementos principales del Instituto Médico Nacional que aceptó y se incorporó las colecciones. Y por eso las colecciones nacionales de herbario, de animales y todo eso, y está el instituto, que fue formado al principio en el Instituto Médico Nacional. Podemos ver aquí, pues hay un hueco. Entonces vamos a ver si hay forma de llenar este hueco para ver la continuidad de plantas en México. Ahora, una cosa que mencioné en principio de esta gráfica es que hay información del pasado. Y en particular, los códices son fuentes de información que tenemos que tomar en cuenta. Aquí está un códice, un mapa Cuantichan 2 que hace unos años terminamos la interpretación botánica, particularmente para la zona que hoy en día es el sureste de la ciudad de Puebla. Y es un códice que tiene varios elementos, todos estos números son elementos aquí, pero la cosa interesante es esta flechita aquí, es la Valle de México. Es un códice de geografía, un códice de tiempo. Hay un tiempo mítico y un tiempo contemporáneo de esta época. Y es interesante, la gente de Contichán aquí tuvieron que demostrar a las autoridades mexicas, después autoridades españolas, su origen mítico, aquí en el pueblo Chicomosta, su migración, su civilización y después su aprovechamiento de sus recursos y sus biológicos y recursos culturales
en esta época. Entonces, la gente de este grupo migró de Aridoamérica pasando por varios tipos de vegetación, entonces cambiaron sus conceptos de plantas animales, pero al final de cuentas se adaptó a las plantas de la zona. Y una planta importante en este códice, como podemos ver aquí, es la flor de muerto, el cempasúchil, que tenemos abajo en el altar y todo eso, y que está representado con su flor doble y sus hojas pinnatas aquí, es precisamente en este códice. Entonces podemos ver que estas plantas sí tienen una memoria a lo largo del tiempo, y es interesante que este flor provoca ciertas reacciones hasta hoy en día en términos de su espiritualidad y en la cosmovisión de varios grupos indígenas en México. Bueno, en la búsqueda de llenar este huequito aquí, pues empezamos a buscar fuentes de información de exploradores en México en esta época. Y una persona que salió de este estudio fue Edward Palmer. Edward Palmer, que está en sus años avanzados aquí, fue un inglés, pero que fue explorador botánico para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y a lo largo de varios años, de 1869 a 1910, exploró básicamente el norte de México. La importancia de su trabajo, por ejemplo, salió en unas publicaciones, artículos en American Naturalist, una revista de ciencia de esta época, que fueron las primeras publicaciones de botánica en 1870. También colectó muestras del barrio, entonces podemos identificar precisamente cuál es la planta que está hablando. Tiene sus notas del campo, tiene fotografías, etc. Desafortunadamente, todas sus muestras están depositadas en los Estados Unidos. Entonces, realmente no tenemos acceso a este material. Entonces, nuestro proyecto ahorita es la repatriación de esta información bajo los principios de Convenio sobre Diversidad Biológica. Y aquí, como botánicos, pues estamos enfocando a la muestra barrio para que podamos identificar específicamente de qué planta se trata, pero también él hizo colecciones de gabinete, como este frasco de raíces medicinales del mercado de San Luis Potosí. Hizo colectas de plantas para estudios farmacológicos, y mandó semillas y plantas vivas a los invernaderos de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura. Hizo colecciones etnográficas, hizo colección de maderas. Pero además de estas colecciones físicas, también colectó fotografías, tiene sus notas de campo, tiene listas de plantas, entonces tiene mucha información de la historia cultural que podemos aprovechar. Aquí están algunas de sus muestras que están depositadas en Harvard University. Lengua de vaca, damiana. Aquí está la primera muestra científica de peyote que él colectó. Es la muestra más antigua. Aquí está el materique. Entonces tiene varios materiales. Ahora, para poner esto en contexto, es importante de poner tener una visión cómo está México en esta época. Como mencioné, hasta el final del siglo XIX inició la ciencia mexicana. Y fue muy interesante, porque el Instituto Médico Nacional promovió y creció rápidamente hasta, en términos de la evaluación internacional, fue reconocido como la materia médica mexicana lo más copioso estudiado en toda América en esta época. Desafortunadamente se perdió durante la Revolución, renació en el Instituto de Biología. Entonces aquí está en el Instituto Médico Nacional, en la Casa del Lago, y aquí está lo que resta de esta colección hoy en día en el barrio nacional del Instituto de Biología, y varias publicaciones que han salido de estos estudios. Entonces podemos usar como un parámetro para comparar la importancia del trabajo de Palmer con el avance de ciencia en México en esta época. Y si vemos, por ejemplo, además las plantas que fueron estudiadas farmacológicamente por Palmer y por el Instituto Médico Nacional, podemos ver que Palmer colectó 318 plantas para estudio, plantas medicinales para estudio en esta época, mientras el Instituto Médico Nacional registró 216. Pero si comparamos en términos de la taxonomía, comparten estas dos colectas nada más 19 especies.
Entonces realmente que vemos es que no hubo traslape del estudio. Entonces, aquí están las especies que comparten el estudio de Palmer y el estudio del Instituto Médico Nacional. Y si vemos de estas 19 especies, ¿cuántos comparten el mismo uso? Y vemos que realmente nada más 2, la ponte hierba y espinosilla. Entonces realmente el estudio de Palmer de esta época de las plantas medicinales de Norte de México es un complemento al estudio del Instituto Médico Nacional sobre plantas medicinales del Centro de México. Entonces ya estamos, por un lado, cubriendo la continuidad geográfica de las etnobotánicas de México de este tema. Ahora, si vamos a algunas comunidades donde trabajó Palmer, podemos también usar sus datos para ver qué tanta información, qué tanto conocimiento hemos perdido. Porque si vamos a implementar programas de conservación, tenemos que saber qué vamos a conservar, qué hemos perdido. Y con repatriación de información podemos compartir esta información con grupos étnicos, con grupos rurales, para mostrar qué ha perdido a lo largo del tiempo. Aquí estamos viendo Chihuahua. Palmer fue invitado a Chihuahua en 1885 para estudiar las plantas de los indígenas y fue por parte de la institución smithsoniana. Y podemos ver, comparando las plantas que él colectó y sus usos con que ellos aprovechan hoy en día, particularmente en la zona de Batopilas, de Selva Baja, de las Barrancas, y en Noragache, el bosque pino encino, en las montañas, podemos ver que Palmer colectó 125 plantas, de las cuales hoy en día podemos identificar 105. Pero si vamos con nuestras encuestas del campo, encontramos que nada más 63% de las especies que colectó Palmer hoy en día están reconocidas como plantas útiles o está presente en la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que hemos perdido 37% de las plantas y o conocimiento. Y se acuerdan, el conocimiento es el futuro de México si vamos a pensar científicamente. Pero además podemos ver en términos de continuidad, ¿qué sigue en términos de elemento? ¿Qué sigue en términos de su contexto? En este caso, su aprovechamiento. Pues en términos de continuidad tenemos Pablo Brasil, que sigue utilizando hoy en día como fuente de tinta y con símbolo de autoridad rarámuri. También tenemos Cesapenia platyloba, Palo Colorado, que sigue utilizado como astringente local, particularmente para las encías, y como tinta natural. Entonces, algunas plantas siguen su uso hoy en día, hay continuidad. Para destrucción también, ciertas plantas hemos perdido totalmente su conocimiento, su uso. Por ejemplo, en el caso de anil, ya nadie usa anil para detener allá. Se perdió totalmente. Hasta en ciertas comunidades no conoce el nombre. Hay otros ejemplos que no tengo aquí, donde la planta se extinguió en el sitio también. Entonces es una pérdida también de conocimiento y de recursos genéticos. Y por ejemplo aquí está Pachyceres spectrum aborigine. Es el fruto del cardón, del cactus. Y particularmente aquí implica que fue utilizado para peinarse, porque fue colectado entre los tarahumara's por Palmer en esta época. Hoy en día los tarahumara's pues ya tienen su peine de plástico, ¿no? Entonces no tienen este cactus. Sin embargo, a los turistas les gusta mucho como un motivo curioso, ¿no? Entonces, hay una destrucción en el sentido que sí sigue la planta en la zona, pero su aprovechamiento, su contexto cultural ha cambiado. Ahora, ¿qué pasa con todas estas muestras? Muchas de estas muestras están, si se acuerdan, en la película de Indiana Jones, al final de la primera película, pues ya moviendo el elemento cultural aquí al almacén para desaparecer. ¿Existe en verdad? Sí, existe. Es interesante porque en el Smithsonian uno puede ir allá y esos son los archivos, esos son los bodegas que tienen todo un edificio de 5 hectáreas de bodegas de este estilo. Y con Bill Merrill, que está aquí en la oscuridad, un poquito, el corredor de antropología, un amigo que trabajamos juntos en la Sierra Tarahumara, pues fuimos buscando los elementos culturales de los tarahumaras y otros grupos que Palmer
documentó en México de más de un siglo. Y aquí están en los gabinetes, un poquito más arreglado. Y aquí está, por ejemplo, un violín Tarahumara. Cuando llegaron los Tarahumaras, los Rarámuris, al Smithsonian para revisar este material cultural, porque fue parte de nuestro programa de repatriación, ellos lloraron, lamentaron, porque este violín se perdió su alma. Ya no puede cantar, no puede sostener la vida en el mundo. Y eso es importante, porque entre los Tarahumaras, la conexión entre cuerpo y mente es salvar el mundo. Tenemos que bailar, tenemos que cantar, tenemos que respetar la naturaleza. Y el elemento histórico, historia cultural aquí del violín, ya se rompió este triángulo de mente, cuerpo y historia cultural. Entonces es importante cuando colectamos material por el barrio o por los museos, tenemos que tomar en cuenta el valor de estas muestras por este grupo indígenas en México. Pero utilizando este tipo de información y acercando a la comunidad indígena, en este caso del Tarahumara, pues invitamos a ellos a participar con nosotros. Esta es la reciprocidad, ellos están reencontrando sus elementos culturales que fue documentado más de un siglo. Y aquí está el grupo de rarámuris que llegaron al Jardín Botánico hace 3 años. Están viendo aquí, por ejemplo, las plantas cultivadas que salió de la Sierra Tarahumara, que usamos en la exposición para el público en DF. Estamos aquí en el herbario, donde están viendo las muestras colectadas con sus ancestros de más de 100 años. Y fue hasta algunas personas llorando viendo en la etiqueta del herbario, Norogachi, 1885. Entonces es muy importante que la ciencia, particularmente la etnobiología, pueda apoyar y revivir esta información a la comunidad. La cosa interesante, puedes ver aquí, no tenemos exactamente más de este personaje, es Erasmo Palma, ganó hace 5 años el Premio Nacional para Música Indígena. Y si fijan aquí, tiene su cámara. Ya está copiando etnobiólogo que va a la Sierra Tarahumara y anda con su cámara, ya tomando fotos, etnobotánico, tomando fotos de las plantas de rarámuris en DF y todo eso. Entonces, esta reciprocidad es muy interesante como compartimos información. Pero también respondemos formalmente a sus solicitudes. ¿Por qué? Porque ellos reconocen la pérdida de plantas medicinales y también la pérdida de agua. 20 años de sequía ha resultado en el secamiento de las hojas de agua. ¿Qué vamos a hacer? O más que dicen. Ellos solicitaron a nosotros, ¿qué pueden hacer ustedes científicos para apoyarnos basado en su información? Entonces hicimos, por ejemplo, talleres de documentación de plantas medicinales. Hicimos talleres de restauración de zonas ribereñas. ¿Qué plantas pueden funcionar para fijar el suelo, para conservar agua? ¿Cuáles son los valores culturales que deben que incluir? Porque no van a propagar todas las plantas. Después, establecemos viveros comunitarios, donde aquí tenemos para propagación de sales. Es muy interesante. Después de una alumna que hizo su maestría con esta planta, sembró en sus sitios experimentales en Sierra Tarahumara. Volvimos 5 años después. Y don Miguelito aquí está fascinado porque aunque siguió la sequía ya, él dice, ya tengo agua en mi ojo de agua 12 meses al año. Antes nada más 4 meses. Ya tengo todo el año agua en mi ojo de agua. Dice, gracias a ustedes que me apoyó a propagar el sauce aquí, porque este árbol, como él dice, porque atrae el agua. Desde el punto de vista de su cosmovisión, este arbusto trae el agua a su hoja de agua y con este puedes vivir ya todo el año con este líquido vital. Okay. Entonces, aquí está otras actividades que estamos realizando. Ellos pidieron, los rarámuris, documentación de sus plantas medicinales. Entonces, aquí está un librito donde documentamos científicamente sus plantas, sus usos en otros lados y todo eso. Y en particular, que ellos tienen su nombre científico, porque tenemos que proteger legalmente la información. Y aquí está el caso aquí de pionilla, que es una de las plantas que Palmer documentó en 1885. Entonces estamos vinculando fuentes históricas con las solicitudes hoy en día de las comunidades.
También hacemos programas de propagación de plantas. Aquí está uno sobre Dalia, en lo cual colaboramos con especialistas de propagación de Dalia, en este caso Ingo, de la Universidad de Hamburgo, de Alemania, y ellos pueden aprender nuevas técnicas de propagación de plantas. Esta en parte es importante porque hoy en día hay mucha diabetes entre los rarámuris, en parte porque están tomando Coca-Cola y todo ese tipo de cosas. Y resultó entre su etnoflora hay una planta que tiene alto contenido de inulina, que ya estamos en proceso de establecer viveros comunitarios para que ellos puedan comer como fuente de almidón. Y lo mejor es que puede funcionar como un nutracéutico en el tratamiento de diabetes en la zona. Esa es de parte de nuestra documentación bilingüe, rarámuri español, de las plantas comestibles del Tarahumara, que salió en 1982. Entonces, mucho del trabajo que hacemos tiene un antecedente y está poco a poco incorporándose a las actividades. Aquí está, por ejemplo, un taller utilizando las técnicas de propagación de Dalia, que también es una planta de ornato, de jardines. Después de la práctica podemos aplicar la misma técnica a una especie, aquí está la pionía otra vez, que está en peligro de extinción, una especie endémica de la zona. Y aquí estamos ya mostrando cómo aplicar la técnica. Entonces, esta reversión, reciprocidad, es muy importante en la botánica y tiene su base en los programas de botánica. Es nada más para mostrar en un vivero comunitario como estamos viendo la sobrevivencia de las plantas, porque ya estamos en la fase de programas de revegetación del bosque, incluir plantas medicinales, además de pinos. Ahora, a veces tenemos que trabajar con las escuelas también. Aquí está Valpapilas, donde Palmer visitó en 1885, y estamos trabajando con las escuelas, porque es importante que recuerden la importancia de las plantas en el pasado. Entonces hicimos varios tipos de talleres. Aquí está un taller en mi pueblo de Valpapilas y yo. Los alumnos, los maestros y los papás hicieron murales de la comunidad como está hoy en día, como lo quiere en el futuro, y cada grupo tenía una visión muy distinta. No tenemos tiempo de entrar allá. Vamos a ver otros ejemplos de Palmer, como la fuente histórica puede ser utilizada hoy en día. Aquí está las notas de campo de Palmer. Aquí está su gachito para colectar tunas en Zacatecas, 1877. Aquí está hoy en día. Y sigue igualito como estamos en la misma época cuando estaba Palmer. Aquí está su muestra de lavario, donde podemos ver varias características etnobotánicas importantes. Por ejemplo, un corredor lavario seguramente lo tira porque no tiene flor ni fruto y cosas así. Pero como biólogos sabemos que es muy valioso, porque en un lado, por ejemplo, podemos ver que tiene un hoyito aquí que muestra cómo agancharon la penca para cosechar. Entonces tiene información etnobotánica, muestra histórica. Y también tiene que ver con el manejo de estas plantas y su evolución, en particular la selección de genotipos para el futuro que puede cambiar genéticamente el pastaje vegetal, en este caso Zacatecas. Otro aspecto que tiene muestras de Palmer es que podemos entender el complejo de plantas medicinales. En este caso aquí tenemos la contrahierba. Contrahierba fue una de las plantas medicinales más importantes en la época virreinal, contra flechas venenosas, mordeduras de serpientes, piquetes de insectos y fiebres. Y dentro del complejo la planta dominante o signatura es de Dorstenia, de Moracia. Sin embargo, si vamos a las fuentes históricas, vemos que contrahierba tiene un aspecto muy diferente. En particular, en esta relación geográfica de Chihuahua, habla además de su uso, que tiene que utilizarlo con la medalla de la Señora de Guadalupe. Ojo, vamos a ver más adelante. Vamos a ver la aculturación de medicina tradicional. Si vemos las contrahierbas de la época, pues en 1744 los españoles y franceses estaban encima de esta planta. Era la panacea de la época, porque obviamente los indígenas estaban flechando a los españoles con flechas venenosas, ¿no? Entonces necesita su remedio. Y aquí está la ilustración de uno de ellos en el siglo XVIII. Resultó que proviene del estudio de Jesús, viene de Parral, el sur de Chihuahua, y también en Palmer lo colectó otra vez en 1908, siguiendo importante la continuidad para fiebre en Chihuahua.
esta planta, pero este no es Dorstenia de Moracia, es Pediomelum de la Fabacia, es una leguminosi. Entonces este complejo tiene varios miembros de la taxa. Aquí está su muestra de larvario, aquí están 2 copias de sus notas de campo, hablando del uso de este planta y entonces vamos a documentar el uso, porque la muestra de larvario no tenía esta información. Y hasta aquí podemos ver que la raíz vale 20 centavos y la parte aérea vale 60 centavos en esta época, en 1908. Hoy, regresa así, no sé. Hoy en día, si buscamos esta planta, está extinguida. Hay nada más 5 muestras del larvario, la última fue colectada en 1936. Entonces, esta planta se extinguió. Ya no existe continuidad, ni hay uso, ni hay recurso genético. Que fue sustituido hoy en día, y podemos ver la transición de esta sustitución por su muestra de Palmer otra vez, fue por un Pediomelum ocadonia, otra especie en este caso de las raíces de San Luis Potosí. Pues esta es la nomenclatura que no vamos a entrar. Pero al final de cuentas podemos ver que estas muestras podemos documentar la historia cultural de una planta donde va cambiando según las presiones, según la culturación de los grupos. Y puede ser la base para programas de repatriación de información, programas de reversión de beneficios a la comunidad para compartir los beneficios de exploración de la Universidad de México. Ahora, ese es nada más un ejemplo de Edward Palmer, 1869 a 1910. Pero todavía tenemos que documentar cosas de la época de la expedición de Mociño al principio del siglo XIX hasta el inicio del Instituto Médico Nacional a finales del siglo XIX. ¿Hay otras fuentes? Sí, porque había muchos exploradores de varios países. Nada más para dar un ejemplo de otra persona de Estados Unidos. Josiah Gregg. Él fue autor de un clásico libro, se llama Comerciantes de las Praderas. Pero era un comerciante o contrabandista, depende cómo quieras verlo, porque él trataba trayendo contrabando de San Luis, Missouri, Estados Unidos, hasta Chihuahua y Durango, aunque no lo dejaron, inclusive estaba en cárcel varias veces en Santa Fe. Pero él también era médico, entonces caravanas llevaba muchas cosas. Llevaban, por ejemplo, sus medicinas. Como médico, colectaba plantas medicinales en Chihuahua, en Monterrey y otros lados, pero también llevaba medallas de la Señora de Guadalupe, porque fue elementos importantes en el concepto, cosmovisión de la medicina tradicional de México. Entonces aquí podemos ver, hay muchos elementos que puedes dar idea cómo está la relación entre mente, cuerpo y historia cultural. Una pregunta hace la gente, pues, después de vender todo su material como contrabando en México, ¿qué llevaba de regreso a Estados Unidos? Pues esa es otra historia. Además de llevar plata de regreso de Chihuahua, llevaba palo Brasil. Y es otra historia. Palo Brasil era una de las plantas más explotadas por los ingleses y gente de Estados Unidos en esta época, pero no hay información. Bueno, en conclusión, podemos decir que cuando vemos la importancia de la historia en la botánica, en términos de conservación, en términos de biocognición, Edward Palmer nos da un ejemplo en el cual podemos ver que su información complementa información que está derivada de México. Es parte de un lasón entre la época virreinato y la época independiente de México para ver la continuidad de usos y conocimiento de plantas. Hay varios registros nuevos para el norte de México que vale la pena de explorar, y también es una forma de documentar con números la erosión etnobotánica, la erosión de información y de germoplasma en México, que puede ser la base para programas de conservación para el futuro. También la nomenclatura, aunque no entramos mucho por falta de tiempo, es importante. La taxonomía es elemental en este tipo de estudios para estar seguro de qué especies estamos hablando. Y al final podemos decir que la exploración y documentación de la biodiversidad mexicana continua, ha sido continua por 5 siglos. Nada más desafortunadamente para el periodo del siglo XIX, casi toda la información está en el extranjero.
Entonces tenemos que hacer un esfuerzo grande por buscar fuentes tanto en Estados Unidos, Francia y en España y Inglaterra para recuperar esta información y cumplir con nuestro concepto de reciprocidad en el botón. Muchas gracias. Solamente para una pregunta. ¿Sí? ¿Alguien? Yo sí. Pregunta, este es un reconocimiento al trabajo que acabamos de explicar. Sí. Creo que es un trabajo muy importante porque además vincula una perspectiva histórica y hay información en muchos espacios fuera de México. Pensemos en la exploración, se llevó a cabo en la intervención francesa también. Hay varios espacios que están esperando trabajo de este tipo, entonces yo quiero reconocer el trabajo de Gracias. Y más habido hacia el otro lado, nos habla mucho sobre pérdida de diversidad cultural y biológica. ¿No ha habido incorporaciones nuevas plantas? Sí, es interesante esta pregunta porque sí ha sido incorporación de nuevas plantas desde el punto de vista de plantas de huerto, de huertas que ha sido incorporado y en cierta forma ha sustituido otras plantas. Pero la pregunta es ¿por qué hay sustitución? Porque las nuevas plantas, nuevas entre comillas, son más efectivas, cumplen una función dentro de la cosmovisión, o es que las otras plantas convencionales están perdiendo por no ser tan accesible, por no ser tan eficaz, ¿no? Y es una área, este área se llama aculturación, tiene básicamente 5 subunidades para explicar este tipo de sustituciones. Y yo creo que es un tema que realmente no ha sido atendido por la etnobiología, pero debe que ser atendido, porque es el elemento principal del concepto hoy en día, se llama globalización. Podemos ver, si se acuerda, en la biocognición, uno de los elementos básicos en la teoría del caos, geometría fractal. Entonces realmente podemos estudiar a nivel comunidad y podemos en parte entender qué está pasando a todo el mundo en términos de globalización. Y pasa con las plantas. Yo creo que hay mucho enfoque a las plantas medicinales, pero yo creo que es un área que tiene mucho que ver y puede darnos mucho mejor idea como esta sustitución son las plantas ornamentales. Y si vemos por qué ciertas plantas ornamentales con su olor, con su visibilidad, vistosidad, provoca ciertos elementos mentales que otras plantas no. Con plantas medicinales podemos ver un efecto farmacológico, un efecto a nivel fisiología, pero también hay cosas en la mente que no entendemos. Y si vemos con la espiritualidad, con la cosmovisión, tiene mucho que ver. Entonces, es una área que apenas estamos entrando y pues quiero felicitar a los organizadores de este congreso para poner biocognición como un elemento importante en la conservación biológica. Y precisamente tu pregunta es una que no ha sido atendido en muchos lados y creo que merece mucha atención. Porque no es nada más para conservación dentro de una comunidad indígena en México, por ejemplo. Es una preocupación a nivel global, la globalización. ¿Qué va a pasar con nuestros recursos? ¿Vamos a mantenerlo como identidad cultural, como un elemento de nuestra economía? ¿Vamos a perderlo a la comercialización internacional? ¿O vamos a perderlo por, en este caso, en la Tierra Tamara, la pérdida de hábitat debido a la tala clandestina de Costa Rica? Entonces hay muchas razones que tenemos que enfocar y todo este razonamiento tenemos que justificar para después iniciar un programa de conservación conjunto con las comunidades de México. Bueno, más una vez agradecemos al doctor.